Buenos días, estimado profesor y compañeros. En esta ocasión hablaremos acerca de la organización del Estado como parte de la tarea académica número 1 del curso de Derecho Administrativo de la Universidad Tecnológica del Perú. Esperemos que este tema sea de su agrado e interés, ya que es importante porque nos ayudará a desarrollarnos como futuros profesionales del derecho en nuestra vida profesional. Es un gusto verlo, chicos. Como les comenté anteriormente, hay unos temas que me gustaría compartir con ustedes. Tal y como nos han enseñado desde el primer ciclo, de acuerdo a la teoría de la separación de poderes, los estados dividen sus competencias en tres poderes principales: el legislativo, ejecutivo y judicial. Siendo bastante claras las competencias asignadas a cada uno de ellos, sin embargo, en la actualidad nos encontramos con situaciones donde las autoridades del Poder Ejecutivo ejercen funciones jurisdiccionales, es decir, funciones de administrar justicia, que en primera instancia sabemos que está reservada única y exclusivamente al Poder Judicial. Pero estas funciones jurisdiccionales del Ejecutivo no se ejercen de manera general, sino en sectores muy específicos, como por ejemplo en salud, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, o protección al consumidor a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, entre otros organismos. Me parece que esta realidad, donde el Poder Ejecutivo, además de atender asuntos propios del gobierno y de la administración de un país, ha asumido competencia de tipo jurisdiccional, que se debe en parte a lo que busca el Estado, es permitir que ciertas discusiones o controversias que se susciten entre particulares puedan ser resueltas con mayor celeridad en un ámbito distinto al judicial. Además, un Estado más moderno debe evitar recargas y instituciones, y sabemos que el Poder Judicial tiene una fuerte recarga laboral debido a la cantidad de personas que acuden a buscar solución legal a sus problemas. Ya han pasado más de 2 siglos desde la teoría del Barón de Montesquieu, y creo que el Estado que conocemos ahora es bastante diferente a lo que se planteaba en esa época. Es verdad, compañeros, el Estado actual busca garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Incluso posee órganos especializados y trabaja fundamentalmente en base a la implementación de políticas públicas para lograr estos objetivos. El Estado está sujeto a permanentes transformaciones, quizás en el intento de servir mejor a los ciudadanos. A ver, en nuestro Perú, en nuestro Estado peruano, por ejemplo, hemos sido testigos de grandes reformas integrales eh, del aparato estatal que son un verdadero cuento chino, ¿no? Que solo provocan quizás un descrédito en el gobierno de turno, tal como lo vemos actualmente. Es que no creo que se trate de una reforma a implementar. Creo que se trata que el Poder Ejecutivo viene ejerciendo la administración de justicia de ciertos asuntos, como por ejemplo una atención negligente en tu centro de salud, para lo cual cuenta con un ente supervisor de los servicios de salud, en el que tramitan reclamos de las personas y les den una solución o una compensación. O que alguien intente quedarse con tus derechos de actores, y en este caso las personas afectadas pueden acudir ante Indecopi antes que ir al Poder Judicial. Te doy la razón, Carlos. En este tiempo de Montesquieu no se hablaba ni del derecho a la salud, tampoco el derecho al actor, y mucho menos de políticas públicas que con la amplitud que se vienen desarrollando en la actualidad. Claro, el Estado debe ser capaz de gestionar las necesidades de la sociedad, implementando órganos especializados con procedimientos ágiles y transparentes. Esto es fundamental para que el Estado se legitime ante la población, es decir, que tenga sentido la existencia del Ejecutivo en la vida de cada persona. No se necesitan de amplias reformas, ¿no? Al aparato estatal.
para lograr quizás un órgano especializado o y procedimientos ágiles. Lo que se requiere es un organismo cuyos resultados sean reales, eficaces, eficientes y observables por la ciudadanía. Estoy de acuerdo en que sería imposible que el Poder Judicial pueda asumir la administración de justicia de casos tan domésticos como, por ejemplo, que el área de admisión de una posta no te asigne un turno en el seguro. Sería demasiado costoso para el Estado, ya que demoraría una eternidad en el Poder Judicial. Por eso es importante que el Poder Ejecutivo tenga funciones jurisdiccionales. Esto me recuerda a un caso reciente que me parece sumamente revelador sobre cómo el derecho administrativo y las entidades como Indecopi pueden proteger de forma eficaz los derechos de los ciudadanos. Particularmente en el ámbito educativo, me refiero a la resolución que confirma que la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA, vulneró el deber de idoneidad frente a un estudiante egresado de la maestría en Ciencias del Derecho. Me parece que también lo he leído en el portal LP Derecho. Es sobre el estudiante que terminó su maestría en septiembre del 2022, pero que la universidad no había registrado hasta el momento de su denuncia las notas de los 4 semestres cursados ni la fecha de la matrícula, es verdad. Así es, compañera, este incumplimiento, más allá de ser una falta administrativa, tuvo consecuencias reales. Le impidió gestionar su libreta de notas y continuar con su proceso de titulación. La universidad respondió que parte de los registros ya se encontraban y que el retraso restante se debía a problemas administrativos. Incluso mencionó retrasos de pagos vinculados a otros alumnos, lo cual resulta inadmisible desde el punto de vista del consumidor afectado. La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi resolvió sancionar a la UNSA con 2 multas equivalentes a 2 UIT, una por no registrar las notas y otra por no registrar la fecha de matrícula, además de ordenar medidas correctivas y suscripción en el registro de infracciones y sanciones. Ah, miren, en este caso se evidencia con claridad cómo la educación superior no es un derecho fundamental, sino también es un servicio regulado por normas de protección al consumidor, ¿no? Entonces, al contratar un servicio educativo, el estudiante no solo espera clases y evaluaciones, sino que también que su trayectoria académica sea registrada, ¿no? Y a la vez certificada y gestionada adecuadamente por la universidad. Lo que más me llama la atención y donde quiero poner énfasis es en que si este caso se hubiese tramitado ante el Poder Judicial, probablemente el estudiante seguiría esperando justicia. El Indecopi, en cambio, actuó dentro de sus competencias y resolvió el conflicto con mayor celeridad y eficacia, lo que nos lleva a reflexionar sobre la utilidad de los procedimientos administrativos sancionadores para resolver conflictos cotidianos que afectan derechos reales. En este tipo de casos también nos permite pensar críticamente en el papel de las universidades públicas frente a sus estudiantes. No solo basta con brindar acceso a la educación, sino que también hay que garantizar estándares mínimos de gestión, eficacia administrativa y respeto a los derechos de quienes acceden al servicio. Así es. En este caso, no solo es importante desde una perspectiva legal o académica, sino que también como ejemplo concreto de cómo los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos frente a instituciones que incumplen, ¿no? Y cómo las vías administrativas a veces ofrecen soluciones más ágiles que un tribunal. Interesante lo que nos comentas, compañero. Otro caso reciente que también refleja una grave vulneración a los derechos de los consumidores y que involucra directamente entidades privadas y públicas en el sector salud ocurrió tras el colapso del techo del centro comercial Real Plaza en Trujillo. Creo que es un caso que todos conocemos. Tras el incidente, varios heridos fueron trasladados a clínicas locales, pero según denunció la Defensoría del Pueblo de la Libertad, se encontraron con una realidad alarmante. Algunas clínicas desconocían la póliza de seguro del establecimiento y exigían pagos anticipados para continuar la atención médica, incluso en situaciones de emergencia.
Esto es totalmente ilegal. La normatividad de salud establece claramente que ningún establecimiento de salud, sea público o privado, puede condicionar la atención de emergencias a cuestiones económicas y administrativas. Aún así, hubo casos en que las clínicas solo prestaron los primeros auxilios y luego frenaron el tratamiento, a menos que se garantice un pago, violando derechos fundamentales de los pacientes como el derecho a la salud. La Defensoría del Pueblo exigió que los responsables del Real Plaza brindaran información clara a los familiares y solicitó la intervención de Indecopi para fiscalizar el cumplimiento de las coberturas del seguro. Asimismo, su salud anunció que actuaría de oficio, recordando que estas prácticas, lamentablemente recurrentes, han motivado sanciones millonarias a varios centros de salud desde el 2015. En este caso, así como en el del estudiante de la UNSA, nos muestra que el consumidor no solo busca calidad en los servicios, sino también garantías mínimas de respeto a su integridad y dignidad. Aquí no hablamos solo de derechos contractuales, sino de derechos humanos. En ambos casos nos dejan enseñanzas claras sobre la supervisión estatal a través de entidades como Indecopi o su salud. No solo es deseable, sino absolutamente necesaria en sectores donde el incumplimiento puede afectar la vida, la salud o el futuro profesional de las personas. Y en ese sentido es necesario que estos órganos tengan también la capacidad de impartir justicia, de encontrar situaciones irregulares y tratar de corregirlas. La verdad, la verdad que ambos casos me dejan con una sensación de frustración. Lo de la UNSA es inaceptable. ¿Cómo es posible que una universidad pública, que debería ser el ejemplo de gestión, no tenga actualizados sus registros de un estudiante que ya terminó su maestría, ¿no? Y todo por trámites administrativos? Eso es jugar con el tiempo y el esfuerzo de alguien que ya cumplió su parte. Si Indecopi no intervenía, seguro que seguían postergando el problema como si nada, ¿no? Y lo peor de todo es que estas cosas pasan más seguido de lo que nosotros creemos. En el caso de Real Plaza, ya estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Que una clínica condicione la atención en emergencia a una garantía económica me parece de verdad una barbaridad. En emergencias, lo mínimo que se puede hacer es atender sin preguntar por plata. Me parece bien que salud, o su salud, perdón, intervenga, pero esto revela que hay un vacío de control muy serio. Coincido con Dani, pero me gustaría poner énfasis en algo más. En ambos casos hay una total falta de empatía institucional. En la UNSA no se trata de solo un trámite, es el proyecto de vida de una persona que se ve truncado por desidia. Y eso también es una forma de violencia institucional. En cuanto a las clínicas, esto ya pasa a otro nivel. No se trata de solo consumidores, sino de personas heridas y vulnerables. Lo que sucedió en Trujillo demuestra que todavía hay establecimientos que priorizan lo económico antes que la salud. ¿Dónde queda el juramento ético de los médicos? ¿Dónde están las sanciones ejemplares? Ambos casos revelan una cosa clara: sin presión social ni supervisión activa, los derechos del consumidor o de los pacientes se vulneran una y otra vez. Y es justamente por eso, porque es importante que el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de ejecutar funciones jurisdiccionales. Pero a todo esto, ¿está en la capacidad de administrar justicia por parte del Poder Ejecutivo? ¿Se ha regulado la Constitución peruana? Me parece que no. Bueno, no sería el primer país donde se ha desarrollado a nivel constitucional y aún así se ejercen. Tal como sucede aquí, también ocurre en Colombia, donde se le han otorgado funciones de tipo jurisdiccional a órganos del Poder Ejecutivo, a pesar de que en principio no le son inherentes, ¿no?, al concepto clásico de la teoría de la separación de poderes, pero aclarando que se trata de materias específicas y donde el procedimiento está regulado a través de normas claras
y pública, es decir, respetando el debido procedimiento y con el único objetivo de tener una solución más rápida para obtener justicia. Tiene sentido. Y además, si no estás de acuerdo con lo que han resuelto estas autoridades del Poder Ejecutivo, siempre se puede acudir al Poder Judicial para que revoque estas decisiones, porque es el poder para administrar justicia por excelencia. Y no se trata de que un poder obstaculice las labores del otro. Es cierto, pero en este punto, compañero, quiero recordarte que no todas las resoluciones de órganos son factibles de ser llevadas ante el Poder Judicial. Recuerda que en nuestro artículo 142 de la Constitución no son revisables en sede judicial las resoluciones de Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las de la Junta Nacional de Justicia en materias de evaluación y ratificación de jueces. Totalmente cierto. Buena acotación. Ahora quisiera consultarle respecto a otro tema, también relacionado a la organización del Estado, los órganos constitucionales autónomos. Así es, estas entidades se crearon como órganos encargados para resolver ciertas materias importantísimas para la legitimación del Estado y su buen funcionamiento, como son la elección de jueces y a la vez fiscales, ¿no? La persecución de los delitos, los asuntos relacionados con la elección de autoridades en los tres niveles del gobierno, así como la necesidad de tener un órgano que interprete nuestra Constitución. Esto frente a las dudas que pueden existir sobre la aplicación de sus disposiciones, tal cual lo ordenan. Por supuesto, Dani, y sobre todo limitando la influencia del Poder Ejecutivo en estas materias. Es decir, que lo que buscan los órganos constitucionalmente autónomos es desconcentrar el poder en beneficio de la democracia. Porque al final, si se concentra muchas competencias en un solo poder del Estado, se puede caer en acciones autoritarias. Totalmente. Si el mismo Poder Ejecutivo o el mismo Congreso tuviera la capacidad de interpretar la Constitución, por ejemplo, podría generarse muchos abusos del poder a través del incluso manipular esas interpretaciones en beneficios de otros o otros. Por supuesto, atendiendo a esta labor que recae sobre el Tribunal Constitucional, al encargar la interpretación de las disposiciones constitucionales a un órgano autónomo, también se procura evitar que los sesgos partidarios apoderen de una labor tan importante. A mí me sorprende mucho y hasta me genera una sensación de satisfacción lo bien que funciona, por ejemplo, el Banco Central de Reserva bajo la condición de Julio Velarde, ¿no? Recordemos que el Banco Central de Reserva del Perú está a cargo de una política monetaria de este país y desde hace varios años viene haciendo un trabajo excelente. Claro, al punto que el sol peruano ha llegado a ser la moneda más estable de Latinoamérica y que y si comparamos esta realidad con lo que sucede en otros países como Argentina, donde la moneda está aún muy devaluada, entendemos el gran acierto que fue que esta entidad tenga su autonomía y no responda a los otros poderes del Estado. Regresando a la teoría de la división y separación de poderes propugnado por Montesquieu, sabemos que en la triada clásica de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, era el poder ejecutivo en el cual se concentraba estas competencias, que ahora le han sido asignadas a otros órganos constitucionalmente autónomos. Para alguno de estos puede significar un debilitamiento al modelo presidencialista, donde el presidente y en consecuencia el ejecutivo deben concentrar la mayor cantidad de poder, más aún si se trata de decisiones relacionadas al funcionamiento del aparato estatal. Pero de nuestros legisladores, ya cuando elaboran la Constitución en el año de 1993, tuvieron a bien mantener esta propuesta ya contenida en la Constitución de 1979.
Estoy de acuerdo, compañera, porque realmente es necesario que se asegure la independencia de ciertas competencias por el bien del país. Cierto, en México, por ejemplo, a partir de 1990, se empezaron a crear instituciones técnicas y especializadas encargadas de ejercer funciones públicas de regulación y también de vigilancia, ¿no? Y control, que anteriormente eran competencia del Poder Ejecutivo. Entre otras palabras, se empezó a desconcentrar el poder. En efecto, la Constitución mexicana actualmente reconoce 9 órganos constitucionalmente autónomos, como son el Banco de México, que es el símil a nuestro Banco Central de Reserva, la Comisión Federal de la Competencia Económica, que tiene funciones similares a las que tiene Indecopi, ya que procura fomentar, proteger y garantizar la libre competencia, con la aclaración que Indecopi no es un órgano constitucionalmente autónomo, también tiene a la Fiscalía General de la República, eh, también tiene a la Fiscalía General de la República, cuyo símil en el Perú es el Ministerio Público. También cuentan con el Estatuto Nacional Electoral, así como nosotros tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Así veo que hay ciertas competencias que en el caso del Perú no recaen en organismos constitucionalmente autónomos, pero en el caso de México sí, y en viceversa tal. Tal es el caso de la RENIE, que sí es un órgano constitucionalmente autónomo del Perú. En México esta competencia no recae en ninguno de estos. Es interesante ver cómo cada país aborda la autonomía de sus órganos constitucionales de manera diferente, reflejando las necesidades y contextos específicos de cada nación. Algo que no deberíamos dejar de mencionar es que si bien los órganos constitucionales autónomos tienen independencia, esta no debe ser absoluta. Siempre hay mecanismos de control, como el control político, el control judicial en ciertos casos, o el control presupuestal que ejerce el Congreso. Eso es clave. La autonomía no significa que hagan lo que quieran. Incluso el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra sobre la interpretación de la Constitución, debe actuar dentro del marco legal y está sujeto a la crítica académica, social y política. De hecho, en los últimos años se ha visto cómo ciertas decisiones del tribunal han generado controversias muy intensas en nuestro país, lo que evidencia que su labor estar siempre acompañada de una gran responsabilidad y sobre todo transparencia. Y también de legitimidad, porque si bien también porque si bien también tienen autonomía, esos órganos están al servicio del Estado y por tanto de los ciudadanos. Si su actuación se aleja de los principios democráticos, pierden autoridad moral y eso es muy peligroso para la estabilidad institucional. A mí me preocupa cuando se empieza a usar a estos órganos como instrumentos de lucha política, ¿no? Por ejemplo, cuando se politizan las designaciones o ratificaciones de sus miembros, eso compromete gravemente a su autonomía y su credibilidad. Por eso es tan importante el proceso de selección de los miembros de estos órganos. Debe garantizarse que sean personas idóneas, independientes y que tengan una trayectoria impecable. No se trata solo de saber derecho o economía, se trata de tener integridad. Totalmente, y esto también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana y el acceso a la información. Un ciudadano informado puede exigir que estas instituciones cumplan con su rol y que no se desvíen de su función constitucional asignada que tienen. Claro, y es parte del fortalecimiento del Estado moderno, un Estado donde el poder esté distribuido, las instituciones funcionen de manera articulada y donde exista un verdadero equilibrio entre gobernabilidad y control. Ah, de acuerdo, la organización del Estado en el Perú ha evolucionado bastante. No solo mantenemos la estructura clásica, ¿no? En los tres poderes,
sino que también hemos incorporado órganos constitucionales, autónomos, y funciones jurisdiccionales específicas, ¿no? Al Ejecutivo, como, como el objetivo de hacer más eficiente la administración pública y la justicia. Y eso nos lleva a entender que la organización del Estado no es un esquema rígido, sino una estructura dinámica que va adaptándose a las nuevas demandas sociales, políticas y económicas, siempre dentro del marco de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales. La verdad que esta conversación ha sido muy agradable, muchachos. Eh, Espero que sea una próxima oportunidad. Sí, sí, ha sido muy interesante todo, muy, muy bonito aprender y escucharnos a todos compañeros. Muchas gracias. Esperamos que esto nos haya permitido reflexionar acerca de la organización del Estado en nuestro país y cómo lo ven otros países, tanto como México, con respecto a sus órganos constitucionales. Mucho gusto, Mm, chicos. sí, también pudimos entender más que mayormente el centro de salud, tanto los hospitales, siempre se preocupan más por el dinero que por la atención a un paciente. Es lo que hemos visto en la mayoría de los casos. Gracias.